Entonces tenemos, fíjense, el cuerpo, una masa cilíndrica, un extremo craneal, un extremo caudal. En el extremo craneal vamos a tener la cabeza de la vértebra, en el extremo caudal vamos a tener o una cavidad cotiloidea, porque también se puede llamar cavidad cotiloidea, o fosa vertebral. Fíjense que aquí estamos ya rompiendo el concepto que traíamos en las proyecciones y depresiones articulares y no articulares. Fosa entra dentro de las depresiones no articulares. Sin embargo, también se señala como al extremo caudal de la vértebra como fosa vertebral o cavidad cotiloidea. Eso para que con silencio no se vayan a confundir. En la superficie ventral vamos a tener la cresta ventral. Esta es la superficie dorsal, como ya señalé, y esta superficie ventral. Entonces tenemos el arco. El arco va a estar conformado, todo esto es arco, va a estar conformado, fíjense, por pedículos y por la lámina. 2 pedículos y 2 láminas. Siempre lo pregunto y nunca me lo respondo. El arco está conformado por 2 láminas y 2 pedículos. Y nunca me lo respondo. ¿2 láminas? Y 2 pedículos. Tenemos que en el arco, todo esto que es el arco, vamos a tener los procesos, ¿no? Proceso transverso, procesos articulares craneales y caudales y proceso espinoso. Ajá. En los pedículos, cuando el pedículo se une al cuerpo, fíjense que va a formar lo que se llaman escotaduras vertebrales, una escotadura vertebral craneal y una escotadura vertebral caudal. Esta es la parte, aquí debería venir otra vértebra, ¿no? Aquí debería estar la cabeza de la vértebra y entonces aquí debería estar una escotadura craneal, ¿no? Porque es la vértebra que viene para acá, ¿no? Entonces fíjense, entre esta escotadura caudal y esta craneal queda este espacio, que es el agujero intervertebral. Por ese agujero intervertebral emergen de canal vertebral los nervios espinales. Por esos orificios que se forman entre una escotadura de una vértebra con la otra vértebra, se forma el agujero intervertebral y por allí emergen los nervios espinales. Por eso cuando ocurre lo que se llama, por ejemplo, una compresión, puede ser que esté afectando el nervio que está saliendo de ese agujero intervertebral. O una hernia discal también puede presionar a ese nervio que está saliendo por ese agujero intervertebral. Y este agujero intervertebral es un punto de referencia o de interpretación en la imagenología de la columna vertebral, porque él tiene una forma definida. Lo que pasa es que como esto es un dibujo, no se aprecia bien, pero él tiene una forma definida, que si esa forma cambia ya es porque hay algo patológico allí. Entonces, cuando uno va a evaluar columna vertebral, una de las cosas lo primero que uno ve es el agujero intervertebral, porque él tiene una forma definida, es lo que uno llama tiene forma de caballito de ajedrez. Y es tal cosa, uno lo ve así. Si no tiene esa forma es porque algo pasó. Pero entonces fíjense, el agujero intervertebral entonces es un punto de referencia anatómico en la imagenología. ¿Cómo se forma? Entonces con la escotadura, por ejemplo en este caso la escotadura caudal de la 12ª vértebra torácica y la escotadura craneal de la 13ª vértebra torácica, en este caso, agujero intervertebral. Entonces lo que les había mencionado allá al inicio, entre el cuerpo y el arco se va a formar el agujero vertebral. Cuando entran en sucesión todas las vértebras, se va a formar el canal vertebral. En una vértebra individual es agujero vertebral, pero cuando está toda la columna vertebral
todas las vértebras en sucesión, una detrás de la otra, se llama canal vertebral. ¿Qué estructura ocupa el canal vertebral? La médula ósea. Médula espinal. Médula ósea es una cosa, médula espinal es otra cosa. Médula ósea se refiere a la producción de glóbulos rojos del hueso. La médula espinal es parte del sistema nervioso central. Ella es la que se va a encargar de mantener la información entre la parte inferior del cuerpo y la parte superior. O sea, recibe información, la lleva hacia arriba, y de arriba recibe información para dar una respuesta hacia abajo. Entonces, a nivel del arco, vamos a estudiar los procesos, en este caso son los procesos articulares. Tenemos que son procesos articulares craneales, fíjense, ellos están orientados dorso-medial. Ellos son dorso-mediales, es decir, hacia arriba y orientados hacia el plano medio. Procesos articulares craneales dorso-mediales, hacia arriba y hacia el plano medio. Los procesos articulares caudales, ellos están orientados hacia abajo, la superficie articular es hacia abajo, pero son ventrolaterales, es decir, hacia abajo y hacia los lados. Tenemos los procesos espinosos que, dependiendo de la vértebra, ellos van a variar el tamaño. Por ejemplo, en la vértebra cervical ellos son poco prominentes, y en las vértebras torácicas ellos se proyectan todavía más. De hecho, pasa a ser una de las características propias de la vértebra torácica. Luego, en las vértebras lumbares ellos descienden, tienen desarrollo, pero no tanto como en la región torácica. Y a nivel de las vértebras sacras, los procesos espinosos se fusionan en el caso del rumiante y quedan como, se llama cresta sacra media. Y a nivel de las coccigias, prácticamente ellos desaparecen. Van disminuyendo el tamaño y ya, por ejemplo, si el número de vértebras va de 15 a 20, por ejemplo, ya en la número 10, en la número 11, ya prácticamente no hay proceso espinoso, hasta que ellos desaparecen en las últimas vértebras coccigias y queda solamente el cuerpo en las coccigias. Tenemos entonces los procesos transversos, ellos se encuentran lateralmente, todas las vértebras tienen proceso transverso. En las vértebras cervicales vamos a tener que, en relación al proceso transverso, tenemos el agujero transverso, pero a nivel de las vértebras cervicales. Cuando las vértebras cervicales tenemos proceso transverso desde la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vértebra cervical tiene proceso agujero transverso. En sucesión así de la segunda a la sexta se va a formar canal transverso. ¿Qué importancia tiene ese canal transverso? Que por allí tiene trayecto la arteria vertebral. Esa arteria vertebral emerge de cavidad torácica, tiene un trayecto por el cuello hacia la cabeza, entra en cavidad craneana para irrigar encéfalo. Por eso es muy delicado tronarse el cuello, porque puede afectar la arteria vertebral. Tenemos entonces, como les mencioné, en la región torácica, los procesos espinosos se elevan, ya después ellos disminuyen, quedando relativamente desarrollados en la región lumbar. Ahora tenemos, en relación a los procesos articulares craneales, el proceso mamilar, y en relación al proceso articular caudal, el proceso accesorio, pero a nivel de la región torácica caudal y la lumbar craneal. O sea, solamente allí es que vamos a encontrar el mamilar y el accesorio. Ahí está, en esta parte. La última parte de la región torácica y la primera lumbar. Entonces tenemos, en resumen, las apófisis espinosas, las articulares craneales y caudales, las apófisis transversas, mamilares y accesorias. Recuerden que es a nivel de la última parte de la región torácica y la primera parte de la lumbar.
Entonces tenemos las apófisis, que son parte del arco, y el cuerpo. Okay, entonces ahora pasamos a definir las características de las vértebras cervicales. Fíjense la longitud de estas vértebras cervicales, más o menos creo que son 30 centímetros que viene cada una. Y fíjense este es un vallenato. Fíjense que mantiene, esto es una vértebra lumbar y mantiene las mismas características. Es decir, usted conociendo esto, usted puede identificar esos huesos en cualquier especie. Entonces, comenzamos con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Esta primera vértebra cervical, ella es, ¿cómo es? Ella es inmóvil. No. O sea, todas, ya estudiamos el patrón, son una vértebra tipo, ¿no? Que todas las vértebras deben cumplir con ese patrón. ¿El atlas cumplirá con esa función? ¿Con ese patrón, perdón? No. No, ¿verdad? Entonces el atlas es una vértebra atípica, porque esa vértebra no tiene un cuerpo y un arco. Entonces es una vértebra atípica. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Fíjense, él va a presentar dos arcos, un arco dorsal, un arco ventral. Un arco dorsal, el arco dorsal, el arco ventral. Va a presentar dos masas laterales y va a presentar dos alas. Entonces, fíjense que aquí no se nombra cuerpo, porque no tiene cuerpo, entonces es atípico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, en las masas laterales? La cavidad craneal articular y la superficie articular caudal para el axis. La cavidad craneal articular es para los cóndilos del occipital y la superficie articular caudal es para el axis. En el arco dorsal vamos a estudiar el tubérculo dorsal, el agujero vertebral lateral y un borde caudal. En el arco ventral, un tubérculo ventral que no lo observamos en esta vista, y la fosa odontoides, que es esta área de acá. Y en las alas tenemos la fosa atlántica, que es una superficie, se observa en una superficie ventral, y el agujero alar, que es este. Este es el vertebral lateral, vertebral lateral, y este es el alar. Alar porque perfora el ala del atlas. Vertebral lateral porque si introducimos un alambre aquí, vamos a ver que el alambre sale hacia el agujero vertebral. Por eso es vertebral lateral. Entonces aquí tenemos en esta superficie dorsal, fíjense, este es agujero alar, agujero vertebral lateral, tubérculo dorsal, esta es la fosa odontoidea, esta es la superficie articular caudal para el axis. Ventralmente tenemos el tubérculo ventral y esta es la fosa atlántica. ¿Otra cosa? ¿Cuál es la fosa atlántica? Este espacio ¿Fosa qué? atlántica. Ah, ahí está el sitio. Entonces aquí tenemos el arco dorsal, el arco ventral, las masas laterales y estas que son las alas. Pasamos al axis. El axis es la segunda vértebra cervical. También se considera una vértebra atípica, porque a pesar que tiene cuerpo y arco, su extremidad craneal está modificada. No es como el resto de las vértebras, que va a presentar una estructura esférica o relativamente esférica, sino que presenta una proyección en forma de diente. Y por eso se le llama a esa proyección craneal Apófisis odontoide. apófisis odontoide. Entonces, en el axis que vamos a estudiar, fíjense, hay un cuerpo y un arco, pero ella es atípica por su extremidad craneal.
Entonces en el cuerpo vamos a observar caudalmente la cavidad cotiloidea o la fosa vertebral, como ya lo habíamos señalado. En su extremo craneal tenemos el proceso apófisis odontoide, que está sustituyendo a la cabeza, y vamos a tener las apófisis articulares craneales, que si ustedes recuerdan la vértebra tipo, las apófisis articulares craneales son parte del arco y no del cuerpo. Entonces, este es el detalle anatómico que la hace atípica. Pero las apófisis articulares craneales son parte del arco, del cuerpo, perdón. En el arco vamos a estudiar una apófisis espinosa, apófisis articulares caudales, apófisis transversa en relación a ella el agujero transverso, y una escotadura craneal y una escotadura caudal. Entonces aquí tenemos la apófisis odontoide, ella es cóncava. Tenemos la apófisis articular craneal, apófisis espinosa, apófisis articular caudal. Esta es la escotadura caudal, escotadura craneal, apófisis transversa, agujero vertebral lateral. Esta es la cresta ventral y por aquí debe estar el agujero transverso. ¿Cuál es la escotadura craneal esta, no? Bueno, en realidad es toda esta, incluyendo el agujero vertebral lateral. Lo que pasa es que aquí la escotadura craneal tiene un cartílago que se osifica con el tiempo y forma el agujero vertebral lateral. Entonces vamos a poner escotadura caudal. Vamos a poner en la craneal con los puntos. Quedó atlas y axis claro. ¿Seguro? Sí. Entonces, Es que ya no confío en usted. Y usted dice, ya no confío en usted. Ahora, tenemos acá la cabeza, vamos con las características de la tercera, la cuarta y la quinta vértebra cervical. Tenemos la cabeza cranealmente, la cavidad cotiloidea caudalmente y la cresta ventral en la superficie ventral del cuerpo. Ajá. La cabeza es una proyección o una depresión. Una proyección. Una Proyección. proyección. ¿Articular o no articular? Articular. Articular. La cavidad cotiloidea es una depresión o una proyección. Una depresión articular. Una depresión Articular. articular. La cresta, proyección o depresión. Proyección. Proyección articular o no articular. No articular. No articular, ¿verdad? Entonces fíjense, por ejemplo, yo puedo colocar la cavidad cotiloidea en las vértebras cervicales, por poner un ejemplo. Está situada en el extremo craneal del cuerpo y es una depresión articular. ¿Cómo? La cavidad cotiloidea está situada en el extremo craneal del cuerpo y es una depresión articular. Falso. Está en Porque la está porción situada, caudal. es caudalmente, ¿verdad? En el Caudalmente y es cuerpo. articular. ¿Sí? Para ustedes estudiar, tienen que observar el dibujo, la imagen. Es observar la imagen. Si usted sabe dónde está cada uno, pues no se van a equivocar. ¿Sí? Entonces la tercera, la cuarta y la quinta, ellas sí van a cumplir con el patrón de una vértebra tipo, que es un cuerpo y un arco. En el cuerpo, lo que habíamos estudiado, la cabeza cranealmente, la cavidad cotiloidea caudalmente, ventralmente tenemos la cresta ventral y tenemos una superficie dorsal del cuerpo y una superficie ventral del cuerpo. En el arco, que vamos a observar, unas apófisis espinosas rudimentarias, que no se desarrollan mucho, apófisis articulares craneales y apófisis articulares caudales. Y tenemos la apófisis transversa, que en este caso ella es bicúspide. ¿Por qué? Porque tiene dos puntas. Tercera, cuarta y quinta es bicúspide. Son dos extremos.
cumple con la vértebra tipo, pero lo que va a permitir, o sea, su característica diferencial es la apófisis transversa, que es bicúspide. Entonces fíjense, ahí tenemos dos cúspides, una craneal y una caudal, craneal y caudal. Esta es una vista craneal. ¿Estas cuáles serán? Las aquí yo estoy pidiendo que me identifique cómo se llama. Está bien, son dorsomediales, que van hacia arriba y hacia el plano medio. ¿Pero cómo se llama? Procesos articulares craneales. Ajá, procesos articulares craneales. Estos serían los... craneal medial. Estos serían Procesos articulares. los procesos articulares caudales. Esto que sobresale aquí, La apófisis espinosa. el proceso espinoso. Tiene que ubicarse. Esta es la cresta ventral. Este es ¿Cuál? este Proceso transverso. Agujero. Agujero transverso. Agujero transverso. Estamos claritos. No, ahí van. Ya estamos más o menos. Sí, están calentando los motores. Tenemos la sexta vértebra cervical. Vamos a repasarla otra vez. Tenemos lo que se ve aquí. Este es La proceso articular craneal. articular craneal. Este, Proceso articular caudal. esto, La apófisis espinosa. ajá, por lo menos desarrollado aquí. Esto, La cabeza. la cabeza, que estaría La cavidad cotiloidea. aquí. Lo acaba de decir. La cresta ventral. La Cresta ventral. Este es el proceso Transverso. transverso, ¿verdad? Aquí estaría, este es El agujero transverso. agujero transverso. Esta es La escotadura dorsal. escotadura craneal, Craneal y caudal. vertebral craneal y caudal. Ajá, entonces, ¿cuál es la característica de la sexta vértebra cervical? Que su proceso transverso es tricúspide. Fíjense que tiene las mismas estructuras que las vértebras anteriores, es decir, el proceso espinoso, articular craneal, caudal, un proceso transverso, un agujero transverso, en el cuerpo la cabeza, la cavidad cotiloidea, la cresta ventral, las mismas estructuras. ¿Cuál es la diferencia? El proceso transverso, que aquí es tricúspide. Entonces yo les digo, señale las características diferenciales de las vértebras de la 3 a la 5, o sea, de la 3 a la 5, la sexta y la séptima. ¿Qué me ponen ustedes? Proceso bicúspide. De la Ajá, de la 3 a la 5. 5. De la 6 es tricúspide. Tricúspide, la séptima no la hemos visto. Unicúspide. Es unicúspide, ¿no? O sea, fíjense, es puntual. No es que me van a echar el cuento, la triste historia de la vértebra que está ubicada, no. Yo estoy pidiendo las diferencias, o sea, cuál es la característica diferencial entre esta y esta. Ni siquiera que me hablen de la séptima, porque la séptima también tiene unas características muy particulares, pero yo no estoy pidiendo las de la séptima, yo estoy pidiendo es cómo diferencia usted de esta serie de la otra, exacto. Entonces tenemos la séptima vértebra cervical. Tenemos entonces en esta vista caudal, por ejemplo, esto es Proceso espinoso. proceso espinoso, Proceso articular caudal. proceso articular caudal, Proceso transverso. proceso transverso, esto, Cavidad cotiloidea. la cavidad cotiloidea, esta, La cabeza. la cabeza, esto,
Las escotaduras craneal y caudal. Entonces, ¿qué es lo diferente aquí en la séptima vértebra cervical? ¿Qué es unicúspide? Ajá, primero, su proceso transverso es unicúspide. Segundo, no tiene agujero transverso, porque es una vértebra de transición entre la primera torácica y el cuello y la cervical, por eso no tiene agujero transverso. Y va a presentar fobias en el extremo caudal del cuerpo en relación a la cavidad cotiloidea, va a presentar fobias costales. ¿Para quién? Para las vértebras coxígeas. No, ¿para quién va a presentar esa fobia costal? Para después de la séptima vértebra para la cabeza de la primera costilla, porque después de la séptima viene la primera vértebra torácica y allí se va a articular las vértebras con la costilla, y en este caso es la séptima con la primera que va a articular con la primera costilla. Entonces, la característica particular de la séptima vértebra cervical es proceso transverso unicúspide, ausencia del agujero transverso y la fobia costal. La fobia costal Para la primera. en relación a la cavidad cotiloidea para la cabeza de la primera costilla. Más nada, eso es todo lo que tienen que colocar. Ahora, si yo les digo, señalen las características de una vértebra tipo, ahí ustedes sí se inspiran, me colocan que tiene un cuerpo, el cuerpo tiene esto, el arco tiene aquello, con estas características, así. Mientras que sea entre las, así como estamos trabajando, es puntual cada uno. ¿Cuál es la característica particular de la sexta vértebra cervical? ¿Qué es tricúspide? Que el proceso transverso tricúspide. Más nada. Yo no estoy pidiendo que me describan la vértebra. Que la describimos para que ustedes recuerden los accidentes anatómicos, pero al momento de una respuesta tiene que ser así. Ok, entonces ahora pasamos a la región torácica. Como les mencioné, las vértebras torácicas van a tener sus características particulares. A pesar de que van a presentar, igual que las vértebras cervicales, ellas presentan un cuerpo y un arco, igual que las otras. En el cuerpo, ellas van a presentar un extremo craneal y un extremo caudal, es decir, una cabeza, una fosa vertebral, una cavidad cotiloidea, una superficie dorsal y una superficie ventral. Pero ¿qué van a presentar extraordinario? Facetas costales o facetas articulares, craneales y caudales para la cabeza de las costillas. Esto es lo particular en el cuerpo de una vértebra torácica. Ahora, a nivel del arco, ¿qué va a presentar? Ellas presentan apófisis espinosa, están bien desarrolladas, una característica. Apófisis transversas, cortas, pero van a presentar carillas articulares para el tubérculo de la costilla, la apófisis transversa. Y van a presentar apófisis articulares craneales y caudales como las otras vértebras. Pero lo que particular es esto y esto. O sea, a nivel del cuerpo hay facetas articulares para la cabeza de la costilla, y en la apófisis transversa hay carillas articulares o facetas articulares para el tubérculo de la costilla. Recuerden, una costilla articula entre el cuerpo de dos vértebras. El tubérculo articula con una vértebra. La cabeza lo hace entre dos vértebras, el tubérculo con una vértebra. Entonces, fíjense, tenemos entonces el proceso espinoso, proceso transverso, proceso mamilar, porque esta debe ser una de las últimas de la serie, escotadura vertebral caudal. Esta es la faceta, la apófisis articular caudal. En el cuerpo, pues tenemos la extremidad craneal, la extremidad caudal, tenemos las fobias para la cabeza de la costilla, fobia costal craneal, fobia costal caudal. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta, dice el proceso espinoso desarrollado. Esta aquí es la apófisis articular caudal. Esta
esta es la escotadura vertebral caudal, este es el proceso transverso, aquí está la faceta articular para el tubérculo de la costilla, y aquí tenemos a nivel del cuerpo las facetas articulares. Estas son las craneales y estas son las caudales, porque son dos craneales y dos caudales, porque recuerden que hay costillas del lado derecho y costillas del lado izquierdo. Aquí tenemos proceso espinoso, proceso transverso, con esa faceta fobia costal transversa, y tenemos las fobias costales, están las craneales y las caudales para la cabeza de la costilla. Entonces, ¿cuáles son las características particulares de una vértebra torácica? Su proceso espinoso es Desarrollado. Las fobias costales. ¿Dónde? Craneal y caudal. Ajá. Entonces, fíjense, ahí, o sea, tiene la idea, pero no es la respuesta correcta. Ajá, fobias costales, pero ¿qué? ¿Dónde están esas fobias? ¿Aquí arriba en el proceso espinoso? No. ¿Y en la cabeza? No, ¿verdad? Entonces hay que especificar, porque recuerden que anatomía es situación y posición. Entonces, ¿dónde hay fobias costales? Bueno, en el proceso transverso y en el cuerpo, en su extremo craneal y en su extremo caudal, porque hay craneales y hay caudales. Listo. Si pueden, si quieren, pues agregan que tienen el cuerpo corto, las apófisis transversas son cortas también, pero con esas tres características diferenciales es suficiente. Entonces, fíjense, esta es una vértebra, esta es la otra. Vamos a suponer que esta sea la segunda vértebra torácica y esta es la tercera vértebra torácica. Esta es la faceta articular craneal de la segunda, esta es la faceta articular craneal caudal de la segunda, aquí está la faceta articular craneal de la tercera y esta es la faceta caudal de la tercera. La cabeza va a articularse entre la segunda y la tercera, entre la faceta articular caudal de la segunda y la faceta articular craneal de la tercera. Entonces lo hace entre segunda y tercera vértebra torácica, la cabeza de esta costilla. El tubérculo va a articularse en el proceso transverso de la tercera vértebra cervical. Cervical no torácica, tercera vértebra torácica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la tercera costilla, porque el tubérculo costal articula con la vértebra que le corresponde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esta sea la séptima vértebra cervical y esta sea la primera torácica. O sea, la cabeza de la primera costilla está articulando entre la faceta articular que está en la séptima vértebra torácica con la faceta articular craneal que está en la primera vértebra torácica, pero el tubérculo lo va a hacer con la faceta articular en la apófisis transversa de la primera vértebra torácica. Entonces, por ello, esta es la primera costilla. ¿Sí? Resumen, tenemos entonces, fíjense, la apófisis espinosa, apófisis articulares, en este caso estas son las caudales, el agujero vertebral, la cavidad cotiloidea o fosa vertebral, las facetas articulares, apófisis transversa con su faceta para el tubérculo. Aquí tenemos la apófisis espinosa desarrollada. Fíjense, estas apófisis articulares craneales son pequeñas, apófisis transversa con su faceta articular para el tubérculo, a nivel del cuerpo está en la cabeza, esta es la faceta para la cabeza de la costilla, estas son las craneales y aquí están las caudales. Ahora pasamos a la región lumbar. La región lumbar sí tiene, bueno, igual un cuerpo, un arco. Bueno, el cuerpo es semielíptico en las primeras y anchas y planas en las últimas.
tienen una cresta ventral, como ya lo hemos venido señalando. A nivel del arco, tenemos apófisis espinosas desarrolladas, pero recuerden, no tanto como las torácicas, y su característica particular es esta. Su apófisis transversa están proyectadas en dirección lateral. Esta es su característica particular. Profe, las apófisis Articulares craneales, ¿con qué fue que dijo el articulado? No, las articulares craneales, no con no las articular. articulares caudales con las vértebras. Ya vamos a poner esto aquí. Esa. Ya va, aquí. Las articulares caudales están aquí, las articulares craneales están aquí. Entonces fíjense, esta vértebra, sus articulares craneales están aquí, va a articular con estas articulares caudales. Ah, Porque ellos articulan entre apófisis articulares. O sea, las apófisis articulares entre ellas, ok. que es una de las articulaciones del arco. Eso lo veremos en articulaciones. Bueno, apófisis articulares craneales cóncavas y las caudales son convexas. Recuerden que las primeras lumbares van a presentar apófisis mamilares y accesorias, ¿no? Entonces fíjense, apófisis espinosa relativamente desarrollada, apófisis mamilar en relación con las articulares craneales. Tenemos las apófisis articulares caudales, un proceso o una apófisis transversa desarrolladas, proyectadas lateralmente. Esta es su característica particular. ¿Y vamos bien hasta aquí? Que ahora pasamos al sacro. Recuerden que el sacro está formado por las vértebras sacras, sufre un proceso de osificación denominado sinostosis y queda un solo hueso. En donde vamos a estudiar una superficie dorsal, una superficie ventral. En la superficie dorsal vamos a tener las apófisis espinosas se fusionan y van a formar la cresta sacra media, que no está señalado allí. Se va a formar la cresta sacra media porque sus apófisis espinosas se fusionan. Va a presentar los agujeros sacros dorsales en la superficie dorsal y la cresta sacra lateral. La cresta sacra lateral representa a la fusión de las apófisis transversas. Ellas se fusionan y por eso forman esa cresta sacra lateral. En la superficie ventral vamos a encontrarnos con los agujeros sacros ventrales. Estos agujeros sacros, tanto los dorsales como los ventrales, representan esos agujeros intervertebrales. Como se fusionan las vértebras, entonces se van a formar un solo agujero. Dos agujeros, uno dorsal y uno ventral. En realidad es uno solo, porque dorsalmente es dorsal y ventralmente es ventral. Vamos a encontrarnos con la base. En la base cranealmente tenemos el promontorio. Vamos a encontrar dorsalmente las apófisis articulares, las craneales, y vamos a tener las alas del sacro, que va a presentar carillas articulares y caudalmente la superficie auricular para articularse con el coxal. Tenemos el vértice y los bordes laterales. El vértice orientado caudalmente. Entonces aquí tenemos, fíjense, cresta sacra media, porque todas las apófisis espinosas se fusionaron y hicieron uno solo. Tenemos entonces, esta es la cresta sacra lateral. Estos son los agujeros sacros dorsales. Tenemos la apófisis articular craneal. Esta es la base del sacro, el canal sacro, las alas del sacro. Esta es la superficie articular para el hueso coxal. ¿Cuál es la superficie articular para el hueso coxal? ¿La 5? Sí. En la superficie ventral
tenemos la apófisis articular craneal que ya la vimos, la base del sacro, este es el promontorio. El promontorio es punto de referencia para ubicar el ciego el ciego en los carnívoros. O sea, usted, para que uno no llegue perdido, ¿no?, buscando en esa cavidad, usted simplemente ubica dónde está el promontorio del sacro y allí usted ubica el ciego en el canino, si tiene que abordarlo, ¿no?, por X causa. Tenemos los agujeros sacros ventrales, esta es la cresta sacra lateral, este es el vértice del hueso sacro. Ahora tenemos las vértebras de la región caudal. Fíjense cómo estamos viendo que o sea, aquí hay un cuerpo, pero fíjense ya cómo el arco va perdiendo su forma, ¿no?, porque se va a ir perdiendo poco a poco. A medida que vamos avanzando, fíjense, esta es la primera, tiene un arco más o menos visible, ¿no?, distinguible, pero fíjense ya la segunda, cómo va perdiendo el arco, ¿no? Las apófisis transversas se hacen menos prominentes, porque van desapareciendo, al igual que esa apófisis espinosa, y va quedando entonces solamente el cuerpo. Entonces tenemos, fíjense que ya aquí prácticamente se ha perdido el arco y va a quedar solamente el cuerpo como una masa cilíndrica. Ya prácticamente aquí está perdido ese cuerpo, el arco, perdón, de hecho se pierde el canal, el agujero vertebral desaparece. Ya aquí no tenemos agujero vertebral. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora pasamos a las costillas. Hablamos de costillas verdaderas o externales y costillas falsas o asternales. 13, 8, 5. 8 y 5. Ajá, ¿por qué se dice que son verdaderas? Porque fíjense, esta costilla, o sea, las costillas van a articular con el esternón a través del cartílago costal. No lo hace directamente la costilla, lo hace a través de una continuación con el cartílago costal. Pero esta costilla con su cartílago costal está articulando con el esternón directamente. Lo hace esta. Pero ya aquí estamos viendo que este cartílago costal de esta costilla ya no está llegando directamente al esternón, sino que lo está haciendo el cartílago costal de esta costilla. Es decir, va a articular con el esternón de manera indirecta. Entonces, fíjense que esta ya lo hace bien sobre esta lo hace sobre esta, este lo hace sobre este y este lo hace sobre este. Entonces, las que articulan directamente con esternón son las externales y las que lo hacen indirectamente son las asternales. Entonces tenemos 8 externales y 5 asternales. Es decir, 8 pares externales, 5 pares asternales. Y las asternales, como ellos van a articular entre un cartílago con el otro, van a formar arco costal. Esto es el arco costal, que es palpable en el individuo, en el animal vivo. De hecho, usted palpa el arco costal y usted puede determinar si, por ejemplo, está evaluando, por ejemplo, el hígado en los carnívoros no debe sobrepasar el arco costal. Entonces, si usted palpa el arco costal como punto de referencia, usted siente que el hígado está sobrepasando ese arco costal, ya usted sabe que el hígado está patológico. Ahora, muy diferente, por ejemplo, el vaso. El vaso, en las grandes especies, el vaso no sobrepasa el arco costal, porque el vaso está unido a través de un ligamento al estómago, y en estas especies ese ligamento es muy corto, entonces no permite que el vaso se desplace. Pero en los carnívoros su ligamento es amplio y el vaso puede llegar incluso hasta cavidad pélvica. Se desplaza a tal punto que puede llegar hasta cavidad pélvica, es decir, sobrepasa el arco costal. El arco costal es punto de referencia anatómico para
determinar la posición de ciertos órganos del sistema digestivo en el animal. Aquí tenemos esas costillas externales, unas que están articulando el cartílago en el esternón directamente. Las asternales lo hacen este con este cartílago, este con este con este y este con este. Entonces tenemos la característica de una costilla, ya va a presentar dos extremidades, una extremidad dorsal, una extremidad ventral o external. La extremidad dorsal está orientada hacia la columna vertebral, ¿no? Hacia las vértebras torácicas. Va a presentar para su estudio una cabeza, un cuello y un tubérculo. Fíjense que aquí estamos, también estamos como rompiendo el concepto de lo que es el tubérculo. El tubérculo entra, se clasifica dentro de las proyecciones no articulares. Y aquí estamos viendo que este no cumple con aquí en este caso no cumple con ese concepto porque él es articular. El tubérculo va a articular con qué parte de la vértebra. Proceso transverso. Con el proceso transverso, ¿verdad? En la extremidad ventral se va a continuar con el cartílago costal. A nivel del cuerpo vamos a estudiar dos caras, una cara lateral y una medial, y dos bordes, un borde craneal y un borde medial. Entonces tenemos en su extremidad dorsal el tubérculo costal, la cabeza, el cuello, hay un ángulo costal, aquí tenemos el cuerpo, y ventralmente se continúa con el cartílago costal. Entonces aquí tenemos la cabeza de la costilla, el cuello, el tubérculo, su carilla articular, un surco costal. Este surco costal es importante que esté en relación al borde caudal, en el borde caudal y en su cara medial, porque aquí va, este surco costal lo está ocupando la tríada intercostal, es decir, la arteria intercostal, la vena intercostal y el nervio intercostal. Cuando se va a hacer un abordaje, como por ejemplo, creo que es trepanación, aunque hay aire en la cavidad torácica y necesitan abordar para liberar ese aire que está allí, que no debe estar en cavidad torácica, hay que tener cuidado con esa triada intercostal al momento de perforar la pared. Tenemos el esternón. Dicen que el esternón es la columna ventral de la cavidad torácica. Va a estar conformado por esternebras. Hay una superficie dorsal, una superficie lateral, bordes laterales, un borde ventral, una extremidad rostral o manubrio y una extremidad caudal que la representa la apófisis sifoides y el cartílago sifoides. Tenemos entonces el manubrio del esternón, corresponde a la primera esternebra. Aquí tenemos que el esternón está conformado por esternebra. Aquí tenemos la apófisis sifoide y el cartílago sifoide. El cartílago sifoide se palpa también en el animal vivo. Aquí tenemos entonces el manubrio cranealmente. La apófisis sifoide y el cartílago están en el extremo caudal. Manubrio es craneal. Y está conformado por 7 esternebras. Entonces, en conjunto, las vértebras torácicas, las costillas del esternón van a formar la cavidad torácica, que está separada de la cavidad abdominal por el músculo diafragma, ¿verdad? Ese sería entonces, está cerrada su apertura caudal a través del músculo diafragma. Una pared ventral que la representa el esternón, una pared dorsal que la representan las vértebras torácicas, y la apertura craneal va a estar representada por las cúpulas pleurales.
por el pasaje de los órganos que tienen trayecto desde el cuello hacia cavidad torácica, como es la tráquea y el esófago, y el timo en el caso de los animales jóvenes. Terminamos y este muchacho no vino. Dámelo. Se le olvidó. No, para que me